Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchos ya nos conocemos, otros no. Así que me alegro muchísimo que estén acá. ¿Sabes por qué? Porque estamos hablando sobre el despertar de la conciencia. Y este es algo que todos nosotros tenemos que estar muy conscientes de lo que es el verdadero despertar, ¿ya? Porque de todo lo que hemos nombrado acá en este video, levante la mano quién no ha hecho algo de lo que estaba ahí. Todos hemos recorrido, ¿no es cierto? Unos así medios loquitos, ¿no? Medios obsesivos y nerviosos, haciendo ese recorrido espiritual. Y por otro lado, otros un poco más tranquilos, más sosegados, más observando, mirando, y otros que no hablan nada. ¿Por qué? Porque quieren ver hechos y resultados antes de ponerse a perder el piso, como ellos dicen, ¿no es cierto? Y donde más vemos esto es alrededor de nosotros, que son nuestros familiares, nuestros amigos y conocidos, sobre todo los familiares. Vemos constantemente en una familia que nosotros estamos ahí pretendiendo despertar y despertar bien, y sin embargo la pareja no responde, los hijos no quieren saber nada del asunto y dicen: ay mamá, tú con tus locuras, ay papá, ¿sabes qué? Tú estás más loco que no, el mundo está aquí, nos vamos a morir y nos vamos a ir. Y ahí se acabó todo. Pero nosotros, en el recorrido que hemos hecho de todo lo que hemos nombrado, sabemos que no es así. ¿No es cierto? Que hay, más allá de nuestro pensamiento existe algo más. Porque no es posible que nuestro pensamiento, que lo hemos llevado de vida en vida, nosotros lo perdamos de la noche a la mañana. No es posible. O sea, nosotros sabemos en este recorrido, y no solamente lo sabemos porque otras personas nos lo han dicho, lo sabemos porque lo vivimos. Vivimos esas experiencias a través de sueños, a través por ejemplo, de meditaciones, a través de un grupo espiritual que nosotros sentimos que hay una vida interior que nos está llevando por ese camino. Y eso, se los puedo asegurar, así hemos hecho, ¿cómo te podría decir? Hemos sido creados de esa forma. Así como el gusano, la oruga, ¿no es cierto?, se convierte en mariposa, el alma se tiene que convertir en una mariposa que se llama espíritu. Y es un proceso, el proceso de la especie. Así fuimos hechos y así hemos sido creados, ¿ya? El despertar, generalmente, nosotros siempre queremos que las cosas se realicen de la noche a la mañana. Somos vehementes, así estamos hechos, o sea, queremos que hoy día yo tengo un presentimiento, mañana se tiene que realizar, pero sí se va a realizar, pero en el momento oportuno, dado a que como vivimos en una dimensión y un grado y plano muy denso, entonces todo se realiza con lentitud. Demasiado lento para que todo se realice, y muchas veces lo que nosotros hoy en día estamos activando o estamos entendiendo y estamos trabajando, a veces no se realiza en esta vida, pero se puede realizar en la próxima o en la otra. Siempre lo vamos a realizar. Por eso dicen: ten cuidado con las palabras, ten cuidado con las obras y el pensamiento. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creando, somos tan creadores como el Creador. Él nos hizo a imagen y semejanza, entonces nosotros tenemos ese proceso y debemos tener mucho cuidado con lo que pensamos y hacemos. Vamos a pensar y vamos a hacer, mire, acá tenemos la pizarra, que nosotros, vamos a abrir acá, el proceso que nosotros vamos a llevar de aquí en adelante es saber dónde estamos. Hoy en día ustedes van a saber dónde están, todos nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, hasta ahora
siempre hemos trabajado y hemos vivido para el exterior. Nosotros hemos vivido todo para el exterior, o sea, hemos trabajado solo con los 5 sentidos. Y esos 5 sentidos nos ha dado toda esa locura la hemos tenido por los 5 sentidos. Entonces, si nosotros sabemos que somos hechos de cristales, no, ahora hay que curar con los cristales. Hay que agarrar los cuarzos, hay que ponérselo encima de la persona, por ejemplo, de la parte que está adolorida, y con eso lo vamos a curar. Y no es así, los cristales están dentro de nosotros. Nosotros estamos hechos de energía, y la energía son pequeños cristalitos que van a emitir colores, van a emitir frecuencia, vibración, ritmo, que eso es lo que va a hacer que la curación se efectúe, no el cristal que yo estoy poniendo del exterior. Por ejemplo, la meditación. La meditación, hasta ahora nos enseñaron que debíamos de sentarnos, debíamos de prender un incienso, música suave, colocarnos en una posición, ¿no es cierto?, adecuada, y hacer la meditación. Pero la meditación, el Ser Uno nos enseña que ya está fuera. Hoy en día se llama reflexión. Quiere decir que cuando yo reflexiono, estoy meditando. Estoy manejando, estoy meditando. Estoy cocinando, estoy meditando. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos que irnos hacia la reflexión. Y otra cosa, mientras que todos los maestros ascendidos y todos los que vinieron a ayudarnos, ¿no es cierto?, nos han hablado de que nosotros, ¿cómo te podríamos decir?, que nosotros somos seres que tenemos que captar, que tenemos que agruparnos, que tenemos que intercambiar conocimiento constantemente. ¿Para qué? Para aprender. Hoy en día el Ser Uno nos dice, ya no, ahora ándate adentro, entra dentro de tu ciudad interna y busca las respuestas dentro de ti. ¿Por qué? Porque todo ese recorrido, toda esa locura que hemos hecho, ya llegó, o sea, ya la hemos hecho. Ahora debemos de practicarlo. Practicarlo significa que todo el conocimiento que hemos adquirido, ahora lo debemos de llevar adentro y lo debemos de hacer una realidad en nuestra vida, ¿ya? Miren, el despertar de la conciencia comenzó más o menos a principios del siglo XX. En el siglo XX surgieron las primeras chispas, digamos, de entendimiento sobre lo que era el despertar de la conciencia. Comenzó primero con el espiritismo. El espiritismo comenzó en principios del siglo XX con Allan Kardec, ¿no? Y este señor Allan Kardec, que era francés, comenzó a comunicarse a través de la mediumnidad con entidades que estaban desencarnadas, y estas entidades comenzaron a enseñarnos cómo era la realidad del otro lado. Ahí, después de ese proceso, comenzaron a surgir ciertas escuelas místicas. Las escuelas místicas, por ejemplo, como Madame Blavatsky, ¿no es cierto?, Annie Besant, todas estas personas, digamos, que comenzaron a comunicarse y a escribir libros y a darnos, digamos, el conocimiento. Ahí nosotros comenzamos a alimentarnos para poder despertar. Después de eso hemos tenido, por ejemplo, los filósofos contemporáneos. Ahí podemos colocarlo, por ejemplo, a Rudolf Steiner, ¿no es cierto? Podemos colocar a Krishnamurti. Hay muchos, digamos, que nos han venido a enseñar y nos han venido a dejar un conocimiento y un entendimiento. Pero, como siempre hacemos nosotros, todo lo que llegaba, lo que se hacía era crear grandes escuelas para que todas las personas fueran allá a aprender y digamos, a adquirir el conocimiento. Entonces, seguíamos nosotros esas escuelas que anteriormente, en la época de los griegos y todo, eran las escuelas esotéricas, ¿no es cierto?, que eran más ocultas, que eran solamente para cierto grupo de personas. Pero hoy en día, el conocimiento ya no puede estar oculto ya.
ya no puede estar, digamos, tan complicado tampoco como nos los han enseñado. O sea, el conocimiento tiene que ser más sencillo, al alcance de todos, y que todos tenemos los mismos derechos de poder surgir y poder despertar, ¿ya? ¿Qué nos dice el ser uno? El ser uno llega y nos dice, claro, un poco drástico, ¿no? Pero así es. Nos dice, todo eso ya pasó. Ahora, todo es mental y interior. Eso es lo que nos dice el ser uno. Ya dejen de estar corriendo exteriormente, ahora tienen que hacer la corrida, la tenemos que hacer interiormente. ¿Por qué? Porque vamos a explicar de esta forma. El despertar de la conciencia comienza... Bueno, vamos primero a hacer una gran pregunta. ¿Por qué hay tanta diferencia entre las personas? ¿Por qué hay tantas diferencias entre uno y el otro? ¿Por qué hay familias, por qué hay gente que yo, por más que los explico, por más que les digo, por más que trato de que esa persona lea un libro, no les interesa? Porque nosotros, en este planeta, en este mundo, estamos todos mezclados. Entonces, hay gente que todavía está en el subconsciente. Hay gente que está en el inconsciente. Otros están en el consciente. Y debemos entrar nosotros a la conciencia universal. Este es el proceso que nosotros estamos siguiendo. ¿Quiénes están en el inconsciente? En el inconsciente está el grado 1. En el subconsciente, perdón, grado 1. Aquí están, por ejemplo, aquellos que todavía están, digamos, en la alimentación. Su alimentación es muy densa, muy... lo que nosotros llamamos alimentación chatarra, ¿no? La alimentación basura, vamos a ver. Entonces, alimentación inadecuada, vamos a poner. Aquí, en este proceso, todavía están los brujos. Y ojo con la palabra brujo, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, decimos que hay brujos que hacen el bien. Hay brujos, por ejemplo, que hacen, digamos, ritos y todo eso, y están curando, y están... pero nosotros estamos hablando de la brujería negativa. Aquí, por ejemplo, todavía están los seres que están, por ejemplo, en drogas, alcoholismo, toda esa, digamos, esos pensamientos densos y bajos. En el inconsciente, y acá está el materialismo. Materialismo. Quiere decir que las personas viven solo y exclusivamente para todo lo que es materialismo. Mire que hay diferencia con materialidad y material. Son tres diferentes. En el inconsciente, la persona cuando pasa de todo este proceso, digamos, entra al inconsciente. Pero para entrar al inconsciente, él vive muy afectado y muy agarrado a todo lo que es las emociones densas, las emociones negativas enfermas. Están acá. Cuando pasa al inconsciente, la persona pasa a la materialidad, grado que sería el 2, grado 2,
¿Por qué pongo grado? Porque el grado 1 es instinto, grado 2 es sensación. Entonces, son personas que viven a través de la sensación y el instinto. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, personas que aparentemente tienen esta forma, pero son llevadas totalmente por el instinto y sensación. Significa, por ejemplo, por la violencia, pueden ser, por ejemplo, personas violadores, asesinos, personas que están muy bajos, de muy baja vibración, están aquí. Cuando pasan acá al grado 2, pasan a la sensación. La sensación es la materialidad. Tienen, por ejemplo, son personas emocionales, pero ya no tienen esa parte, digamos, de emociones negativas enfermas, sino son personas muy emotivas. Es importante que nosotros, para entender el ser uno o la conciencia, el despertar de la conciencia, debemos entrar bastante en lo que es la terminología y poder nosotros, por ejemplo, ver los sinónimos y antónimos. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar a nosotros el conocimiento de saber dónde estamos o cómo podemos nosotros luchar contra esto de acá y contra esto de acá también. El grado 2, por ejemplo, aquí están todo lo que es esoterismo, cartomancia, aquí está, por ejemplo, todo lo que son lecturas de cartas astrales. ¿Por qué? Porque todo eso no es que sea malo, por favor, no me entiendan mal. No es malo, simplemente que está en esto todavía, está en el recorrido del video que nosotros hemos hecho. Entonces son personas que buscan la lectura de las cartas, quiero saber mi futuro, quiero saber si me voy a ganar la lotería, quiero saber. Entonces esos están acá en el inconsciente, viven aquí en el planeta Tierra, pero no lo viven conscientemente. Entonces aquí está todo lo que es, digamos, esoterismo, cartomancia, cartas astrales, todo eso está aquí. Y aquí está la materialidad. Aquí, este es el primer grado, ¿no es cierto? Este es el segundo grado. Nosotros estamos aquí, tercer grado. El tercer grado es un despertar ya más consciente. ¿Por qué? Porque la persona ya no está buscando las cartas, ni el esoterismo, ni la carta astral, ni nada. Comienza a buscar algo más profundo. Y ese algo más profundo es lo que nos va a hacer a nosotros sentir que ya vamos a algo superior, a algo más elevado. Entonces comenzamos a comprar, por ejemplo, otro tipo de libros, nos comenzamos a informar de otro tipo de realidades. Comenzamos a formar, por ejemplo, nos vamos a un grupo, pero ya ese grupo habla, por ejemplo, de ángeles, de arcángeles. Comienza, por ejemplo, la persona que está guiando ese grupo, ya les habla de otra manera. La persona entra ya digamos, a un conocimiento más profundo de su vida y de su entorno. Acá vive para su yo. Acá vive por el yo soy, pero aquí va a vivir en el nosotros somos. ¿Por qué nosotros somos? Porque se va a juntar con otros seres, va a intercambiar conocimiento con otros seres, va a leer otro tipo de lectura. Ella entra ya a lo que es la espiritualidad, pero todavía no está entrando a la espiritualidad. Acá está elevando el alma. Alma elevada. Quiere decir que aquí es donde está comenzando a trabajar realmente su alma y las emociones de lo que representa su alma. Cuando ella es capaz de decir nosotros somos, es cuando deja su yo, esa parte del ego, y comienza a decir nosotros. ¿Por qué? Porque ya deja el volumen y el peso, vamos a verlo así, y comienza a funcionar en la circunferencia y en la profundidad.
de las cosas, la profundidad de su mente, porque acá estamos hablando que todo esto es mental totalmente, ¿ya? Acá, por ejemplo, es el grado 3. Grado 3, un angelito nos acompaña, una niña cristal, ¿ve? Y acá estamos entrando en lo material. Lo material, ¿qué cosa significa? Que hay una necesidad, pero no hay un fin. Lo material, mire, nosotros tenemos que saber la diferencia porque hay mucha confusión. Hay personas que piensan que renunciando a todo, no teniendo dinero, ser gente pobre, todo significa elevación. Y no es así. O sea, tenemos que saber la diferencia entre riqueza y abundancia. Son dos cosas diferentes. Acá busca la riqueza. Aquí busca la riqueza. Pero acá buscamos la abundancia. Es bien diferente. Cuando buscamos la riqueza, vamos en busca del dinero, del poder, de todo, digamos, esa necesidad material que nosotros tenemos del materialismo. Pero cuando buscamos la abundancia, es diferente. Nosotros buscamos una abundancia interior, espiritual. Nos sentimos felices por el amor de nuestra familia. Nos sentimos felices cuando recibimos, digamos, un reconocimiento. ¿Es verdad? Eso es entonces lo que se llama abundancia. Y esto es solamente en el consciente. Ese consciente, cuando nosotros trabajamos el alma elevada, que es donde nosotros estamos, es para entrar recién a la conciencia universal. Si nosotros no trabajamos esto, no vamos a entrar a la conciencia universal, no nos van a dejar entrar a la conciencia universal. ¿Por qué? Porque es una frecuencia determinada, es un ritmo, son colores determinados que nosotros tenemos que levantar. Tenemos que levantar la frecuencia del alma, pero entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para levantar la frecuencia del alma? Trabajando lo material, trabajando las emociones negativas, enfermas, trabajando las emociones en forma general. Ahí es donde nosotros vamos a poder entrar a ese consciente. Pero mientras que nosotros no despertemos el consciente, no vamos a poder entrar a la conciencia universal. La conciencia universal ya es totalmente diferente. Emociones trabajadas, frecuencia determinada, vibración determinada, ritmo determinado, colores que vamos a emitir. Todo eso es lo que nosotros estamos trabajando ahorita. Ahorita. Todos nosotros acá, si estamos aquí, no es por gusto. Todos nosotros vamos buscando respuestas de lo que nosotros queremos. Entonces, ¿qué me va a dar todo esto acá? ¿Cómo voy a poder hacer esto de acá? ¿Con ritos? ¿Con cánticos? ¿Con agrupaciones? ¿Yendo a ver si los extraterrestres me van a salvar? ¿A ver si baja una nave y me van a llevar? No. O sea, cada uno de nosotros somos un universo. Y cada uno es responsable de su universo. Otra cosa que siempre me preguntan, por ejemplo, acá la palabra alma. Por favor, señora Franca, ¿me podría decir cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Porque yo la verdad hasta ahora estoy totalmente confundido. No sé qué cosa es alma y qué cosa es espíritu, o qué son energías, pensamientos. Bueno, entonces vamos a dar un ejemplo para eso, para poder ubicarnos también. Las energías, pensamientos somos todos nosotros. Cada uno de nosotros somos energías, pensamientos. Pero todos nosotros aquí estamos formando el alma de la reunión. Pero el alma de la reunión tiene que trascender. Entonces está convirtiéndose en espíritu de la reunión. Quiere decir, ¿qué es lo que nos ha atraído acá? La confraternidad, el amor, la unión. Nos ha atraído acá, por ejemplo, el hecho de tener el conocimiento, entendimiento y amor. Otro ejemplo que podríamos hacer así, mire.
Todos nosotros vamos a tener ahora la cena de Navidad, ¿no es cierto? Toda esa familia reunida y sentada en una mesa, todos son energías, pensamientos. Pero todos ellos sentados en una mesa están formando la Navidad. Pero la Navidad de todos ellos está formando el espíritu navideño, que es la confraternidad, el amor, la unión, ¿no es cierto? La alegría de pasar una noche entre todos los seres que amamos. ¿Han visto la diferencia? Ese es el espíritu. Entonces, tenemos que saber las diferencias, porque la confusión en la terminología también nos trae el problema, digamos, de no entender los conceptos verdaderamente como deben de ser. Trabajando esto de aquí, es donde nosotros vamos a entrar a la conciencia universal. ¿Qué significa la conciencia universal? Pero para entrar también a la conciencia universal, nosotros tenemos que, miren, hemos hecho el yo soy, el nosotros somos. Pero para tener este nosotros somos, nosotros tenemos que tener una conciencia planetaria. Planetaria significa vencer la indiferencia que muchas veces tenemos con nuestros semejantes o con otros países o con sucesos que pasan en este planeta, tener la conciencia. Conciencia significa, por ejemplo, a quién voy yo a elegir para el próximo gobernante, por ejemplo, de un país, a quién lo voy a dar, a quién voy a ser yo, a quién voy a votar. ¿Por qué? Porque esa conciencia es la que nos va a dar a nosotros el hecho de mejorar este planeta. Entonces tenemos que poner nosotros de nuestra parte para que el planeta también vaya adelante. Porque aquí, por ejemplo, ni nos interesamos. No nos importa a nadie, solamente nosotros. Aquí también, yo lo único que quiero es éxito, dinero, todo lo material y pues el mundo que se caiga, no me interesa. Pero acá, si estamos acá, no podemos pensar así. Nosotros tenemos que pensar en nosotros, en nuestro entorno y en nuestro planeta, porque es el único hogar que tenemos. Es el único lugar donde nosotros podemos vivir aquí. Y cuando nosotros logremos esto de acá, es donde podemos entrar a la conciencia universal. La conciencia universal es saber que nosotros pertenecemos a un todo por el todo, que nosotros pertenecemos a un eje, a un centro, que nosotros debemos volver a quien nos dio la vida y la existencia, y nosotros tenemos que saber quiénes somos, o sea, de dónde vinimos, quiénes somos y a dónde vamos. Tenemos que tener esa conciencia, porque si no, vamos a estar siempre perdidos. Ahora ustedes me dirán, ¿creer o no creer en las cosas? Llega tanta información que la verdad que estamos tan mareados de tanta información que ya no sabemos si creer o no creer. Y en la búsqueda de esa, así como nosotros vemos, uno nos dice, no, porque si tú te paras de cabeza vas a lograr la salvación. No, tú siéntate acá, pero los colores tienen que ser índigo, bla, 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 bla. Entonces, nosotros estamos mareados de tanta información, pero todos creyendo que tienen la verdad absoluta. Nadie tiene la verdad absoluta. Inclusive los libros del Ser Uno lo dicen. Léanlo con mente abierta y tomen lo que más necesitan para su alma, para su avance. Pero no crean absolutamente todo. Nosotros tenemos que cuestionar, indagar, averiguar, ser curiosos, irnos a los diccionarios. Hay que leer, hay que ver si realmente esto es cierto o no. O sea, no podemos simplemente porque viene una persona a decirnos, no, porque esto es así. Señor, discúlpeme, ok, entonces lo voy a escuchar con mente muy abierta, pero llegando a mi casa yo voy a indagar si esto es cierto o no es cierto. Tenemos que tener esa conciencia abierta. Eso es lo que se llama la conciencia en todos los aspectos y en todos los sentidos, ¿ya? Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que lo que llega a nosotros es cierto o no es cierto? Por la causa y el efecto. Por la experiencia y la vivencia, no hay otra, ¿ya? Ahora, cuando ustedes lean un libro o les cae un libro o un conocimiento, algo en las manos,
Tomen lo que realmente necesitan, lo demás va a llegar su momento en que lo van a entender. ¿Ya? No traten ahora de asimilar todo de una sola vez. No se puede asimilar todo de una sola vez, ¿ya? Es como una computadora. A ver, una computadora le vamos a poner los programas más sofisticados que hay en una computadora que tiene 2, 3 años. No podemos. Entonces, la computadora tiene que ir de acuerdo a los programas que nosotros le ponemos. Eso quiere decir que nuestro cuerpo y nuestro cerebro tiene que ir de acuerdo a los nuevos conocimientos que nosotros tengamos. ¿Y cómo vamos a lograr que nuestra computadora, o sea, el aparato, la computadora, logre que pueda percibir o pueda recibir programas más sofisticados y más adelantados? Es cuidando nuestra computadora. Nuestro disco duro lo tenemos que renovar constantemente, aumentarle la memoria, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde nosotros vamos a poder decir, tengo una computadora perfectamente bien, que funciona perfectamente. ¿Para qué? Para yo recibir los nuevos conocimientos. Pero si yo estoy leyendo un libro que me cae en las manos así interesantísimo, pero después estoy con drogas, alcohol y todas esas cosas, digamos, o una alimentación bajísima, densa, ¿cómo voy a pretender, digamos, que mi cerebro va a captar esos nuevos conocimientos? No los va a captar. Por eso nosotros somos triología, cuerpo, alma y espíritu. Y el cuerpo, alma y espíritu tienen que andar de la mano, no podemos separarlos, ¿ya? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, digamos. Otro lado también es lo que quería decir, es respetar el estado en que cada ser se encuentra. Por ejemplo, si el que está en el subconsciente, no vamos a criticarlo, ni juzgarlo, ni decir que es una persona que no vale, que esto, que el otro. No, está en su proceso. Y vamos a ver cómo es el proceso también de las personas. Miren, aquí estamos, somos huevo de oruga. Aquí somos un huevito de oruga. Quiere decir que recién está en formación la persona. Esa alma recién está en formación. Entonces es un huevito de oruga, es un huevito, no se va a dar cuenta de nada. Él vive su proceso de qué, ¿cómo se dice? Absorber lo máximo que tiene de este planeta. ¿Para qué? Para poder formarse en una oruga, ¿no es cierto? Entonces come cualquier cosa, come basura, come cualquier cosa con tal de desarrollarse. En ese huevito tiene que formarse la oruga. Aquí está en oruga. La oruga, ¿cómo es la oruga cuando camina? No puede ni levantar la cabeza, ¿no es cierto? ¿La han visto alguna vez? Ella se arrastra por la tierra, se arrastra en la tierra. No tiene visión, no puede mover su cabeza, no tiene entendimiento, solamente tiene el conocimiento de cómo se puede alimentar, nada más. Entonces va buscando su alimentación. ¿Y su alimentación qué cosa es? La materialidad, todo eso que agarra ella como puede, va de lado en lado y buscando esa alimentación. ¿Para qué? Para poderse convertir en una mariposa. Aquí está en su proceso de crisálida. Quiere decir que todos nosotros estamos en nuestro proceso de crisálida. ¿Por qué? Porque nos hemos envuelto, ¿no es cierto? Y estamos nosotros tratando de alimentarnos lo máximo que podamos en esa crisálida llamada conocimiento, entendimiento y amor, donde nosotros estamos formando nuestras alas para poder volar. ¿A dónde? A la conciencia universal. Eso es. Ahora llegamos acá como mariposas. ¿Ustedes saben? ¿Alguien sabe lo que significa la palabra mariposa? ¿Vieron? Entonces,
terminología que van a entender mejor. Mari viene de María. Posas, de posar. Espérate, posas, de posar. ¿Pero qué significa María? María significa la gracia de Dios o significa la elegida de Dios. Entonces me voy a posar en la gracia de Dios. Eso es lo que significa mariposa. Por eso cuando nosotros tenemos los significados de las palabras, nosotros vamos a entender mucho más de lo que nosotros queremos entender. Entonces no se contenten con leer simplemente. Subrayen las palabras que más les han llamado la atención y vayan al diccionario, vayan a los sinónimos, antónimos, vean el significado, dividan la palabra en 2, en 3, en 4, lo que sea. Y ahí ustedes van a conseguir una sabiduría increíble, o sea, un conocimiento increíble de lo que es. Entonces, nos convertimos en mariposas, ¿para qué? Para posar, como dije, en la gracia de Dios. Eso es lo que significa, ¿ya? Entonces, nosotros estamos ahora en la crisálida. Todos nosotros. Hay seres que ya se convirtieron en mariposas y ya están fuera de este planeta, que nosotros los llamamos los maestros ascendidos y los llamamos, por ejemplo, los grandes avatares, ¿no es cierto?, que nos han venido a enseñar. Ellos ya son mariposas. Quiere decir que al ser mariposas se han ido a la ciudad interna, que nosotros lo llamamos el más allá, y ahí están en su proceso de enseñarnos a nosotros a través de 1000 formas, o sea, ellos se presentan a través de sueños, a través de canalizaciones, a través, digamos, de visiones que las personas pueden tener, sueños. Ellos continúan trabajando con nosotros, pero son seres mariposas. ¿Por qué nos han mostrado, me avisas, Armando, cuando ya, por qué nos han mostrado siempre los ángeles y todo con alas? ¿Por qué? Porque las alas son simbólicas. No es que ellos se presentaban con alas, es que nosotros lo veíamos con alas. ¿Por qué? Porque ya son mariposas, o sea, ya sacaron las alas, significa que todo ese simbolismo, que ya pueden volar a otra realidad de existencia. Eso es lo que significa. Vuelan a otra realidad de existencia, ¿no es cierto? Y como todo en el universo, nosotros estamos hechos también a base de símbolos. Todo nuestro idioma es a base de símbolos. Por ejemplo, cuando nosotros queremos representar la fealdad, lo malo, lo horrible, ¿qué hacemos? Lo representamos como una bruja o un brujo. Cuando queremos, por ejemplo, representar algo hermoso, sublime y maravilloso, como un hada, ¿no es cierto? El hada del bosque, entonces la ponemos iluminada, maravillosa. Eso es lo que nosotros hacemos en nuestra mente. Cuando ellos, que están en la ciudad interna, se presentan ante nosotros como seres elevados, como seres de luz, nosotros lo vamos a idealizar a ellos así, como seres iluminados, como seres con alas, con colores claros, con ojos hermosos, ¿no es cierto? Porque a veces no decimos que los ojos son del alma, exacto. Entonces tienen que tener ojos hermosísimos. ¿Por qué? Porque los ojos están representando para nosotros el alma. Pero en realidad todos ellos ya no tienen cuerpo, no tienen forma, no tienen nada, son luz, simplemente. Como lo somos nosotros. Todos nosotros somos luz. Y no tenemos formas adentro. Esta forma es un cuerpo, es un vestido, es algo que nosotros vamos a desechar en un momento, pero somos luz. Pero hay luces, ¿no es cierto?, que son muy brillantes y otras que son coloridas. Ahora díganme una cosa. ¿Qué pasa con las personas? Porque nosotros decimos que nos tenemos que convertir en mariposas. Pero hay personas que tienen el conocimiento, pero son mariposas de noche. Estas son las mariposas de día,
que son las mariposas de la luz, pero hay otros que son mariposas de noche, que tienen el conocimiento, pero lo llevan en estos dos lados, estos dos. Quiere decir que no han superado ni el materialismo ni la materialidad. Cuando ustedes vean personas que saben mucho, pero que, por ejemplo, ustedes hay algo que no les gusta, ¿verdad? O sea, la vida de esa persona es totalmente desordenada, esa persona es muy codiciosa y ambiciosa, por ejemplo, personas que andan fundando instituciones pero lógico, con el dinero, ¿no?, que hay que dar y todo eso, son mariposas de noche. Quiere decir que han estudiado todo el conocimiento y son eruditos. Cuando ustedes hablan con ellos, ellos saben todo el conocimiento cósmico, saben el conocimiento, lo tienen, pero son mariposas de noche. ¿Y cómo son las mariposas de noche? ¿Qué ojos tienen? ¿La han visto? Tienen mucho negros, sus ojos son negros. Quiere decir que no tienen la luz del alma, sino tienen la oscuridad del alma más bien, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber diferenciar. La mariposa podemos ser todos. Ahora escojamos, ¿no? ¿Queremos ser de noche o de día? Ahí está. ¿Ya? ¿Más? 4 minutos. Bueno, entonces vamos a dar una paradita acá. ¿Ustedes quisieran hacer alguna preguntita sobre esto? ¿Ya? Piensen en las preguntas que quisieran hacer sobre esto, si la quieren hacer. Vamos a dar una paradita ahora, un descanso. Tienen 15 minutos para descansar, ¿no? Y vamos a retomar esto, pero ahí ya nos vamos a las preguntas y las respuestas. Así que preparen lo que ustedes desearían y cuando ustedes quieran hacer una preguntita, levanten la mano para nosotros poderles pasar el micro, que estamos haciendo la grabación para después subirlo en nuestras páginas. ¿Ya? Muchas gracias entonces. Gracias. La persona que haga la pregunta, por favor, espere que le den el micro para poder grabar la pregunta. ¿Ok? Ok, entonces que levante la mano quien quiera. Ya, entonces el micro pasa para allá. Gracias. Mi pregunta es con respecto al... A ver, en mi caso, ¿se escucha bien? Sí. Los bloqueos. Tengo como que patrones grabados muy fuertes que con test psicológicos solo salen como mentiras. Me hacen 4 test y todos son mentirosos. Tengo una mentira permanente por un bloqueo de algo en el inconsciente que no funciona, que no logra sacarlo. Mi pregunta es, y de esto te hablo, son años y no lo logro. ¿Cómo saber o cómo traspasar eso? Porque también hay un tema mucho de karma, muy karmático, muchas cosas. Entonces, ¿hay alguna manera? Porque yo quiero, pero no logro. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Gracias. Bueno, hay bloqueos que son subconscientes, ¿no es cierto? Y hay bloqueos que son conscientes. Depende, por ejemplo, o sea, hay miles de bloqueos. Este bloqueo, por ejemplo, ¿a qué se referiría? O sea, ¿qué tipo de preguntas te hacen, por ejemplo, para que tú puedas llegar a eso, no? Diferentes test psicológicos de todo tipo. Entonces sale uno de una forma, el otro contesta y miento a todos. Me lo preguntan de diferentes maneras. Es tal el bloqueo inconsciente que tengo que no logro traspasar ciertos patrones de comportamiento porque no lo traigo hacia mí. Entonces no... Bueno, son bloqueos subconscientes. Esto puede venir de otra vida, porque cuando, digamos, es algo que tú no quieres reconocer, es algo que tú no quieres, no quieres mirar, no quieres entender, no quieres nada, simplemente está ahí, ¿no es cierto? Bueno, en este caso existen técnicas para eso, ¿no?
técnicas psicológicas, digamos, yo diría más bien, a ver, bueno, los hermanos te dicen que tienes que buscar una ayuda psicológica, pero que sea de regresiones, que vayas tú hacia otras vidas para poder saber por qué ese bloqueo. Ahora, también dicen de que quien te ha grabado ese bloqueo en esta vida es tu padre. Que tu padre no desbloqueó algo, o sea, eso es como un bloqueo que tú tienes hacia la energía masculina. Es fuerte ese bloqueo. Entonces, esa energía masculina ha hecho que tú repitas siempre el bloqueo hacia la energía masculina, o sea, es increíble, o sea, es una cosa así bien, ¿no? Entonces, tu bloqueo es alguien de otra vida que simplemente era hombre y que bloqueó tus sentimientos, bloqueó tus emociones. Las emociones se quedaron bloqueadas. Eso también ha ocasionado de que tu parte amorosa, tu parte, por ejemplo, de amor, haya sufrido mucho y sigue sufriendo mucho. Eso es lo único que te pueden responder los hermanos que están aquí, ¿ya? Los hermanos están aquí, ¿ya? Ok, eso es. Entonces busca regresión, ahí vas a entender. Y tu papá tiene mucho que ver ahí. ¿Quién? Espérate, a ver, acá. Dime. En un taller anterior tú me explicaste, me diste una palabra muy fuerte, muy para trabajarla, que fue transmutar, transmuta, en cada situación que uno puede tener. Y justamente tuve esa situación con mi hijo mayor. Son emociones encontradas y es algo que uno tiene que trabajar, las siente y trata de cambiarlas. Es algo bien doloroso, es algo que uno tiene que saberlo manejar, ¿no? Pero ya cuando uno lo capta, lo toma conciencia, entonces trata de transmutarlo. Sin embargo, siempre queda ahí el dolor y uno dice, vaya, ya te empallé, ya no te quiero acá, dolor, ¿no? Pero ahí uno trata de lidiar en eso. Entonces, ¿cómo romper, cómo ayudar a ese ser? Porque a veces tampoco no entiende, ¿no? Uno trata en lo posible de llegar a su corazón, pero es un poco complicado. Aparte, el mismo sistema no ayuda, es un compendio de tantas cosas densas. Y cómo salir de eso, porque uno hace todo lo posible. O sea, que tú quieres ayudar a tu hijo, pero él no se deja ayudar. En parte no se deja ayudar. No se deja ayudar. Bueno, ¿tú te recuerdas cuando eras chica también, cuando tenías la edad que tiene él ahora? ¿Cómo eras con tu mamá, con tu papá y tu mamá? Bueno, sí, había conflictos entre mis padres y... ¿Y tú con ellos cómo eras? Cuando te daban una orden o algo, ¿cómo eras? Bueno, escuchaba, no me acuerdo mucho. Ah, no nos queremos acordar de la edad. ¿Qué edad tiene tu hijo? Él tiene 25. 25 años. Bueno, por un lado, nosotros como padres podemos darle todo lo mejor de lo mejor, pero por otro lado, también ellos tienen que vivir sus propias experiencias y vivencias. Muchas veces por el amor que nosotros tenemos a nuestros hijos, quisiéramos que no pasaran nada de lo que nosotros pasamos, ¿o no es verdad? ¿No es cierto? Quisiéramos nosotros ahorrarles cualquier sufrimiento, ¿no? Ese es el amor que nosotros tenemos por nuestros hijos, pero debemos tener eso de decir, ok, si se cae, se va a volver a levantar y va a aprender su lección. Hasta cierto punto tú puedes llegar a la vida de él, pero nada más. Hay que respetar su espacio, hay que respetar, digamos, la vida que él tiene 25 años, o sea, ya no es un niño, ¿no es cierto? Y él va a tener que pasar sus propias experiencias. Claro, a veces son dolorosas y a ti te va a doler como madre, ¿no es cierto? Pero inevitable. Si él se acerca a ti, te pide consejo y todo, ahí vas a estar tú, porque nosotros los padres, hasta cuando nuestros hijos sean, ¿no? Ahí estamos siempre ayudándolos, apoyándolos y todo, pero todo tiene un límite. El límite
con la pareja, el límite con los familiares, el límite con los hijos. Podemos estar juntos, pero no revueltos. Son dos cosas diferentes. La familia tiene que estar junta, pero uno encima del otro no. Si la persona quiere pasar sus propias experiencias y tú lo ves, y él no permite que tú, vas a tener que dejarlo. No queda otra. ¿Ya? Eso es. Una cosa también interesante que tenemos que tener en cuenta, el hecho de que nosotros por naturaleza no nos gusta que nos digan las cosas que tenemos que hacer y siempre digamos la contraria. Eso es natural en nosotros. ¿Cómo llegar a estas personas, a cualquier persona, puede ser nuestros hijos o cualquier persona, para poder hacer que esa persona reflexione? Simplemente preguntémosle. Oye, quiero saber algo, ¿cómo podría ser tal cosa? Pero en realidad es una pregunta que va dirigido a él para que reflexione con respecto a ese punto. Por decirte, supongamos que una cosa muy burda, quieres salir a medianoche, ¿no? Ya es tarde o una cosa que se me ocurre. Entonces, ¿vas a salir? Sí, ya, qué interesante. ¿A dónde tienes movilidad? ¿Tienes cómo vas a regresar? Todo eso, ¿tienes todo planeado? Entonces, simplemente preguntando, ¿no? Porque una vez yo salí y me encontré con este problema de que no encontré movilidad para regresar. Entonces, simplemente le dejas como pregunta y él va a reflexionar eso de una forma. Entonces, no le estás diciendo, oye, mira, no hay carros, ten cuidado, ¿no? Por darte un ejemplo. Entonces, hagamos que la persona reflexione en base a lo que nosotros estamos viendo, sin decirle qué es lo que estamos viendo, sino que ella, a través de la pregunta, haga una reflexión y solito tome conciencia de ello. ¿Sabes qué? No hay peor cosa de decirle a las personas lo que deben o no deben de hacer. Es horrible. Es horrible. Entonces tú le puedes decir a la persona, como dice, ¿no, Armando? Hazle una pregunta o una reflexión o un clic para que esa persona, para que tu hijo pueda pensarlo. Pero si tú vas y le dices, debes de hacer eso y tienes que hacerlo así, pues eso es espantoso, porque se va a poner más rebelde todavía. ¿Ya? Entonces, tranquilo. ¿Otra pregunta? Sí, quería hacer una pregunta al respecto del primer grado, ¿no? Si son seres con almas jóvenes, o sea, que todavía no llegan a experimentar lo suficiente y tienen que pasar por esos procesos. No necesariamente son almas jóvenes. Pueden ser almas muy antiguas que se han quedado en el subconsciente. Pueden ser almas que no han trascendido, o sea, son almas que simplemente están inmersas dentro de los vicios, del materialismo y todo eso, pero son almas antiquísimas. Miren, no confundamos el alma antigua, ¿no es cierto?, que nosotros creemos que porque son almas jóvenes, entonces están inmersas en todo ese tipo de cosas. No, es que no han elevado simplemente. Y puede haber un alma joven que de repente está en el consciente. ¿Por qué? Porque trabajó, entendió y se fue hacia adelante. Es como, por ejemplo, vamos a verlo así, los niños de un colegio. ¿No es cierto? Los niños de un colegio, por ejemplo, ustedes van a ver, un niño no estimulado es un niño atrasado. Un niño que los padres lo estimulan es un niño adelantado. Sin embargo, todo puede ser también por el medio ambiente en que se viva. Puede ser que esa alma, por ejemplo, es una alma antigua, pero no tuvo los medios, no tuvo no nació en una familia que lo estimuló, lo llevó hacia adelante, sino simplemente son almas que se van quedando porque no tienen esa capacidad, no tienen esa oportunidad de la vida. Pero el conocimiento para unos niños, por ejemplo, en una clase de tercero de grado, la maestra va a enseñar a todos por igual, ¿no es cierto? Pero unos van a ser flojos, otros van a ser muy inteligentes, otros son estudiosos, pero ¿qué es lo importante ahí? Estimular a esos niños a seguir hacia adelante. ¿Quedó? ¿Ya? Eso es. ¿Otra pregunta?
Franca, ¿le podrías pedir a los hermanos que nos hablen de los números? Acaban de salir el número 33, yo llegué acá a las 3:33. Me gustaría saber un poco de estos números repetidos. Sí, y salió también el sorteo 33. Sí, es que nosotros somos el 333. Tercer grado, tercer plano, tercera dimensión. 3 por 3, 9, ¿no es cierto? Entonces tenemos que llegar a la graduación y a la frecuencia 9 para nosotros poder pasar a la conciencia cósmica. Los números es muy recomendable. Los hermanos en los libros del Ser Uno no escribieron mucho sobre los números, pero han dado algunos, por ejemplo, como el 12-12-12, que es el 333 otra vez. Han dado el 11-11-11 también, que igualito llegamos al 3. Después han dado, por ejemplo, el 7-7-7, que es el 7 de julio, ¿no es cierto?, del 2014, ¿sí?, del alineamiento cósmico. Entonces, quien quiera saber sobre los números tiene que entrar a la numerología, que es una ciencia, ¿ya? Y tiene que también saber lo que es la cábala. La cábala, todo eso va a enseñar lo que es el número. Ahora, ahí te van a enseñar, por ejemplo, cuando tú entres ahí, que la numerología no es como nosotros la vemos. Hay que sumarlo de adelante para atrás, de atrás para adelante, hay que dividir los números, hay que hacer combinaciones entre uno y el otro. Así que ahí es donde uno va a entrar en la ciencia de la numerología, ¿ya? Por lo pronto el 333, mira, 33, es donde nosotros estamos, que es el tercer grado, ¿no es cierto?, que es el consciente, ¿ya? En forma general, ¿ya? Ok. ¿Otro acá? ¿Sí? Franca, quería hacerte una pregunta. ¿Por qué a veces en los cursos habemos personas que nos dormimos o nos duele la cabeza? Buena pregunta. Mira, a veces he recibido cartas que me dicen lo mismo, ¿no? Que cuando leen los libros, sobre todo el primero, se quedan dormidos o les da dolor de cabeza o pues no pueden continuar, o sea, sienten que se traban en la lectura y que no pueden continuar. Entonces la respuesta que se le da es no leas como queriéndote comer todo el pastel de una sola, o sea, lee despacio, tranquila, subraya lo que no entiendes. Es preferible, por ejemplo, leerlo en un momento que están descansados, tranquilos, y no en la noche, por ejemplo, cuando han pasado todo un día y están cansados. Son libros muy intensos, son libros muy profundos, que no se les puede tomar así de un momento a otro. Entonces, lean párrafo por párrafo, subrayen lo que no entiendan, vayan al diccionario, léanlo. Y si se duermen, ¿por qué es? Porque el cerebro es un músculo, igual como los músculos de nuestro cuerpo. Entonces, la persona que va a hacer ejercicio por primera vez, ¿qué le pasa? Le duele todo, le duele las piernas, le duele todo, ¿no es cierto? Y llega a su casa cansadísimo y lo único que va a querer es dormir. Eso lo mismo pasa con nuestro cerebro. El cerebro es un músculo que hay que activarlo. Una persona que no está acostumbrada a la lectura o que pues se va a cansar, entonces poquito a poquito tiene que ir, ¿cómo se dice? El músculo lo tiene que ir moviendo para que tenga condiciones, para que adquiera condiciones, y poco a poco va a leer con más facilidad y con más rapidez. Eso, por ejemplo, es necesario que la persona entienda eso para que pueda leerlos despacio. Por otro lado, también tenemos que entender que hay personas que son visuales y otras personas son auditivas. Prefieren escuchar los libros que leerlos, o prefieren ver prefieren ver una película, por ejemplo, en vez de leerse el libro, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a respetar que hay personas así, ¿no? Pero traten de leerlo despacio, por favor, ¿ya? Despacio y con mucha... Una cosita. ¿Ustedes han escuchado hablar sobre la hipnopedia? Es el estudio a través del sueño. ¿Qué pasa? Hay veces sucede que nuestra mente, nuestro cerebro, estamos pensando muchas cosas o cuestionamos o negamos algunas cosas que ingresan. Entonces, naturalmente,
nos da un sueño. ¿Para qué? Para que nuestro ser interno comience a captar las energías o el conocimiento que se nos está dando. La hipnopedia es un procedimiento en el cual se enseña idiomas, donde uno antes de dormir lee unos párrafos pequeños y durante la noche está escuchando repetitivamente la misma lección, que es muy corta. Y eso va quedando en el subconsciente. Cuando nosotros dormimos, estamos entrando en patrones de sueño, subiendo y bajando, entrando y saliendo al sueño. Y en esos cambios es donde nosotros despertamos nuestra inconsciente que capta la información. Entonces, muchas veces sucede eso cuando estamos en una charla que es de este tipo de conocimientos muy profundos. Entonces, nuestro cerebro, como quien dice, consciente, no escuches y deja que entre la información. Ya después tú lo vas a asimilar. Exacto. ¿Quién más? A ver, ¿qué otra pregunta? Claro, la información que va a ser nuestra. Cuando tú, la información, mire, muchas veces, la vez pasada en la reunión anterior dije, al principio, tratemos de que si nosotros venimos con el vaso lleno, dejemos el vaso vacío para que entre la información. ¿A qué me refiero? Venimos con muchos pensamientos, muchos conocimientos, mucha teoría, y queremos teorizar lo que estamos escuchando o tratar de comparar con lo que hemos aprendido. Lo mejor es que cuando adquiramos conocimiento, dejemos todo eso de lado y que ingrese ese conocimiento libre. ¿Para qué? Para que después lo hagamos nuestro, lo sintamos y lo podamos vivenciar. Solo así vamos a darle validez o no a lo que vamos aprendiendo. Exacto. Por ejemplo, lo que nos dice el Ser Uno es que nosotros debemos de desocupar. Pero ¿qué pasa cuando venimos, por ejemplo, a una reunión acá, que es la reunión del Ser Uno? No porque el avatar tal o la enseñanza tal dice tal y tal cosa. No comiencen a comparar, o sea, no se puede comparar. La enseñanza es una sola. Si ustedes lo ven profundamente, todos dicen lo mismo, solamente que uno los dice en forma un poco más antigua, otro en forma más romántica. El Ser Uno lo dice en forma filosófica, científica y espiritual. Ese es ¿cómo se dice? El camino del Ser Uno, ¿ya? Así que tranquilos. A ver, ¿otra pregunta? Perdón. Espérate. Sí, ahorita le pasamos el micro, sí. Franca, buenas tardes. Quiero hacerte dos preguntas. ¿Qué diferencia hay entre conciencia universal y conciencia cósmica? ¿Y qué pasa cuando uno se le va abriendo recuerdos antes de tener este conocimiento del Ser Uno, y cuando vas leyendo sientes que ya has estado parte de ahí? Claro. Bueno, la conciencia universal es la mente universal. La conciencia cósmica es la energía cósmica. Padre y madre se unieron y tuvieron un hijo maravilloso llamado energía pensamiento, que somos nosotros. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre la palabra cósmica y universal, que es el yin y el yang, el masculino y el femenino. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando recuerdas y vienen recuerdos, digamos, constantes, o sea, en flashes, en sueños, en esas partes? Es porque nosotros tenemos que entender que esta realidad no es nuestra realidad verdadera. Nosotros venimos del otro lado. Somos del otro lado, por Dios. O sea, ¿cuándo vamos a entenderlo? Esta realidad no es nuestra realidad. No es. Miren, allá es la teoría y acá es la práctica. Allá es la teoría no entendida, acá es la práctica que debemos de entender. Es como decir, por ejemplo, yo voy a estudiar química, pero si yo no me voy al laboratorio a ver cómo funcionan los elementos cuando yo los uno, ¿cómo voy a saber la parte química? ¿No es cierto? O sea, quedaría todo en teoría. Entonces, estamos allá para nosotros practicar lo que aprendemos allá. Es la escuela de la vida, es la escuela de la práctica. ¿Ya? Sí, espérate que va la señora y después... Sí. Sí, bueno, eran dos. Una era que cuando empezó la reunión se me empezó a caer las lágrimas, sí, una sensación de llorar me vino. Y quería saber por qué.
Tal vez por la emoción de sentir que estás en el lugar que deberías de estar. ¿Ya? O sea, es como decir la emoción de sentir que estás encontrando respuestas a todas las preguntas que tú te has hecho durante toda tu vida. Y estás encontrando que no te estás sintiendo sola y que a la vez estás viendo que hay mucha gente que estamos en el mismo camino y que estamos sintiendo interiormente, en el corazón y en el alma, que ya es hora de que nosotros comencemos el camino de regreso. Ya, es hora. ¿Ya? Eso es. La otra pregunta es que yo he soñado varias veces con algo y me pasa después. Por ejemplo, que voy a encontrar una persona y al otro día la veo a esa persona. Bueno, estamos diciendo que somos de allá y que acá venimos a la práctica. Esa persona ya la conociste allá y acá la vienes a practicar. En la práctica la vienes a conocer en este cuerpo. No, por ejemplo, una persona que yo conozco. Una vez me pasó que soñé con esa persona y le dije a mi esposo, que era vivo en ese entonces, mañana lo vamos a ver a tal persona, y al otro día la vimos. Un día le dije a mi hija, soñé con tal persona, con un chico amigo de ella. No le dije bien que era ese chico, le dije que era así, todo, alguien, un amigo tuyo, y al otro día lo vimos en un lugar parecido, como lo había soñado. Eso es cuando se trabaja con los sentidos internos. Los sentidos internos son adivinación, precognición, todos estos sentidos internos que hacen que nosotros, por ejemplo, tú piensas en una persona y la persona te llama por teléfono, o ella pensó en ti y tú la captaste, o tú pensaste en ella y ella te captó. Entonces, los pensamientos son ondas que van, y esas ondas hacen que nosotros, todos nosotros, seamos uno. Todos nosotros estamos dentro de una mente y esa mente tiene que estar comunicada de alguna manera. Entonces, eso es cuando se trabaja con los sentidos internos. Es algo natural dentro de nosotros, no es nada especial. Nosotros no estamos hechos para cosas especiales, nosotros somos especiales, por Dios. Hay que entender que somos almas, que somos seres de luz y que todas estas cualidades que nosotros llamamos como fenómenos extrasensoriales, todas estas percepciones que nosotros tenemos, es parte de nuestra naturaleza natural. Y por ejemplo, me pasa también que yo estoy con muchas personas, pero de todas esas personas hay como personas que no puedo conectarme, saludar ni nada, es como que no. Que están en el subconsciente, pues. O están en el inconsciente, entonces no te conectas. Y hay personas que como que las conozco y es como si las hubiese conocido de toda la vida. Dicen que el verdadero maestro es el que sube, baja, entra y sale en todos los grados, planos y dimensiones. Quiere decir que por ejemplo, para comunicarte con tu perrito, sí, tú tienes que bajar a lo que es el grado del perrito. Entonces tú lo vas a entender cuando él tiene hambre, cuando él tiene sed, cuando no es cierto. Es adaptar, flexibilidad, eso es lo que es. Pero cuando uno va a una reunión no estás adaptándote nada, simplemente tú miras y observas. Sí. Eso es. Ya, entonces allá otra pregunta. Sí. Conversabas hace rato de las características de las personas que están en grado 3 y coincido contigo. Pero ¿qué tips nos puedes dar para cuando aún tenemos características de grado 2 y se nos hace difícil cortar con eso? O sea, estamos en grado 3, pero queremos soltar, digamos que hay ciertos apegos o ciertas cosas que todavía nos arrancan o nos tienen en el grado 2. Ya, eso es buena pregunta. ¿Saben por qué? Porque esta tabla que hicimos acá no es rígida, es flexible. O sea, nosotros podemos tener, vamos a ver, podemos tener un 30% acá, podemos tener otros 20% acá, podemos tener otros 40% por el otro lado. Nunca vamos a hacer el 100% de uno solo. ¿Ya? Eso tal vez me faltó explicarlo. Generalmente lo que nos pasa, y a todos nos pasa, es que estamos en el consciente y trabajamos conscientemente nuestras emociones y estamos
pero así pensando en eso y lo trabajamos con toda la conciencia y el amor hacia lo que debemos de hacer. De repente al día siguiente, supongamos, la ira. Entonces estoy con mi Om, ¿no? Toda suave, hago mi meditación y todo, y salgo y de repente me encuentro con alguien que me despierta, pero no sé de dónde sale, ¿no? Una ira que uno dice, pero ¿de dónde salió esto? ¿Qué pasó conmigo? O sea, yo pensé que esto lo había trabajado. Entonces, recuerden lo que dice el Ser Uno, que nosotros saltamos del lado derecho al lado izquierdo. Estamos, y que somos el factor X. El factor X está acá, ¿ve? En las emociones. Y ese factor X hace de que nosotros no tengamos todavía el 100% de dominio sobre nuestras emociones. Ese es el problema. Y lo que nosotros creemos que lo hemos trabajado, lo que sucede es que lo hemos trabajado a un 20%, pero hay un 80% que todavía está guardado, ¿dónde? En el subconsciente. Y de repente sale, y ahí es donde me doy cuenta que no lo he trabajado, entonces ahí voy a trabajar otros 20%, y lo voy trabajando poco a poco hasta eliminarlo. Pero no lo eliminamos de una sola vez, o sea, ninguno de nosotros tiene la capacidad o el dominio o el conocimiento absoluto de decir, yo voy a trabajar una emoción, la entiendo, no, mañana no la tengo. Ninguno. Recién ahí comienza el trabajo, o sea, el reconocimiento es cuando recién comienza el trabajo de nuestras emociones, ¿ya? Eso es. Una cosita más. Un trabajo que podemos hacer que nos puede ayudar mucho es teniendo en cuenta qué es la conciencia. La conciencia es estar en el aquí y en el ahora, no pensando o amarrados al pasado o sufriendo por el futuro, en el aquí y ahora. Autoobservación. Cuando sale una de estas emociones o una de estas lastres que tenemos que aprender a darnos cuenta cómo está funcionando. Esto no es fácil del primer momento, tiene que ser un trabajo constante. Nos vamos a dar cuenta después que pasó, después de un buen tiempo, y dijo, uy, volví a meter la pata. Pero en la medida que nosotros comenzamos a ser conscientes de ello, vamos a ir retrocediendo y vamos a darnos cuenta cuál es el mecanismo. Por ejemplo, me di cuenta de que ya después de haberlo trabajado y haber hecho conciencia de esto, ya sé que cuando estoy sintiendo ese pequeño cosquilleo en el estómago es porque después voy a salir gritando a alguien o pegándole a alguien, ¿no? Entonces, tenemos que ver cuál es el mecanismo que sigue, cuál es la secuencia que sigue estas emociones, estos sentimientos, estas explosiones de carácter. Autoobservación, en el aquí y en el ahora, ¿ok? Acá sigue. Preguntar, sí, sigue, le toca a él. ¿Qué tal? Después viene atrás y después pasó. ¿Cuál es el sentido de la vida? No de esta vida, no de este plano, de la vida hacia donde estamos yendo. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¡Wow! Nosotros somos energías, pensamientos, ¿no es cierto? Si todas las energías, pensamientos del universo desaparecerían, ¿la mente continuaría trabajando? Ese es el sentido de nuestra vida. El sentido de nuestra vida es nuestra propia protección de vida. O sea, si nosotros pertenecemos a una mente universal y somos sus energías, pensamientos, donde esta mente universal funciona, el sentido de la vida es que esta mente funcione perfectamente, que funcione lo mejor de lo mejor, porque al funcionar lo mejor de lo mejor esa mente, todo eso va a redundar a nuestro propio beneficio. ¿Para qué? ¿Para qué? Para la vida eterna. Nosotros somos eternos. ¿O quieres desaparecer? Ya, pues eso es. Somos eternos. Yo no quiero desaparecer. ¿Alguien quiere desaparecer? No. O sea, es la autoprotección que nosotros tenemos de preservar esa mente universal en perfectas condiciones, porque al preservarla en perfectas condiciones, vamos a preservarnos a nosotros mismos en perfectas condiciones.
Eso es. Ten en cuenta, por ejemplo, el sentido de la supervivencia. Llega un momento en el cual tú estás tranquilo, todo, pero tienes una amenaza, tú actúas y no te das cuenta cómo has actuado, simplemente actúas para salir del peligro. Entonces, yendo a otro plano mucho más elevado, nuestro propio sentido, se podría decir, de supervivencia, nos hace ir en el sentido correcto, nos está impulsando siempre a ir hacia una dirección que nos llegue a retroalimentarnos constantemente para seguir creciendo y creciendo. Es difícil entenderlo en este plano con esta mente porque es algo tan grande y tan incomprensible para nuestro nivel que hay veces queremos bajarlo a este nivel material y limitado que tenemos, y por eso es que muchas veces no podemos entenderlo. Cuando pasemos al otro plano vamos a entender muchas cosas más. Sí, pero puede ser que buscando dentro de uno mismo superarse, ser mejor persona. Es por naturaleza de nuestro espíritu, siempre nos lleva a elevarnos, siempre nos lleva hacia arriba. Buscar ser mejor cada día. Así es. Bueno, sí. Pues. Mire, durante muchísimos miles de años, nosotros hemos tenido, mira, estos son los chakras, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo de esta manera. Es que voy a hacer el 8. No, porque no lo van a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 6, 7. ¿No? 6 acá. Ah, ese 7 acá. Ya, 7 acá. Ok. Miren, aquí están nuestras emociones. ¿Ya? Este es el factor X. Ya, déjame abierto. Ya. Es que yo lo iba a dibujar después, espérate. Espérate. Sí, espera. Iba a dibujarlo después. Ya. Entonces, mira, este es nuestro factor X. Acá están nuestras emociones, que es el plexo solar. ¿Ya? Hay una pregunta por ahí, por ejemplo, que hicieron. ¿Cómo nosotros, Venezuela, bienvenido a Venezuela, entonces dice, ¿cómo podemos nosotros saber cómo trabajar las emociones y por qué a veces esa ira, que yo les estaba diciendo, sale que a pesar de que yo creer que eso está trabajado dentro de mí, de repente sale que yo no sé pero ni de dónde viene? Nosotros hemos estado durante años en esta manera. Este es el 8 infinito, ¿verdad? El 8 infinito que pasa acá por el factor X, nosotros hemos estado durante mucho tiempo en las emociones que giraban en un círculo vicioso. Ese círculo vicioso ha hecho que nosotros nos volvamos adictos a las emociones. Nosotros somos adictos, o sea, es una cosa espantosa, pero lo somos. Inclusive somos adictos a la tristeza, a todo, y la alimentamos y lloramos y todo eso. No logramos salir de ahí. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Lo hemos pasado del lado izquierdo al lado derecho, del lado izquierdo al lado derecho, y ahí hemos estado rebotando nuestras emociones de un lado a otro. De repente, entramos al consciente y comenzamos nosotros a tener un conocimiento que nos están diciendo que debemos de trabajar nuestras emociones para nosotros poder salir de todo esto. ¿Qué es lo que ha pasado ahora con nuestro trabajo? El trabajo de las emociones. El factor X continúa ahí, pero lo que hemos hecho ahora es que de tanta técnica, de tanto rito, de toda esa correría que hemos hecho nosotros, lo que hemos logrado es que todas nuestras emociones negativas enfermas la hemos llevado hacia abajo. La hemos llevado hacia abajo en el sentido que ahora lo que estamos haciendo es esto, mira, yo el rojo.
Eso es lo que hemos hecho. Quiere decir que de lo que estaba horizontalmente, las emociones que rebotaban de un lado para otro, nosotros a través de todos nuestros ejercicios, la meditación y todo lo que hemos hecho de trabajo, ha sido de que ese 8 se ha ido poniendo de esta forma. Pero las emociones no trabajadas se han venido todititas aquí abajo. Todas estas emociones no trabajadas las hemos puesto allá abajo. Quiere decir, mi casa la he embellecido, pero todo lo inservible lo he mandado al sótano de mi casa. Eso es lo que yo he hecho. ¿Y qué pasa con ese sótano? Lo voy llenando y lo vamos llenando y lo vamos llenando y lo cierro, por supuesto, con llave, ¿no? Para que nadie lo vea, porque imagínate, llena de cucarachas y a lo mejor hay arañas y cosas feas ahí. Muebles inservibles que ni me sirven, pero me lo han sido legados de mi abuelo, de mi bisabuelo. Todas esas emociones han sido legadas. ¿Y qué he hecho yo? Aparentemente mi casa está maravillosa. Mi casa está linda, llena de flores, la gente entra, yo estoy con mi con toda mi meditación y todo, pero ahí abajo nadie lo está trabajando. Ese es el problema. Entonces el ser uno dice, todo lo hemos llevado aquí abajo. Ahora ustedes díganme, ¿qué está pasando con el mundo? Cada vez más violencia, cada vez más guerra, cada vez más todo. ¿Por qué? Porque esos seres no están trabajando sus emociones negativas, entonces lo tienen acá. ¿Por qué la sexualidad está tan a la orden del día? Porque no estamos hablando del sexo con amor, estamos hablando de sexo por sexo, o sea, una cosa así espantosa. Entonces está acá. Los 3 chakras de abajo están trabajando, pero así por el instinto y la sensación. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a dividir entonces acá nuestro cerebro, que nosotros tenemos nuestro lado derecho y nuestro lado izquierdo. ¿No es cierto? Ya. De repente, la ira está acá. ¿No es cierto? La ira está acá. Y nosotros, creyendo que la estamos trabajando con nuestro izquierdo acá. ¿Y qué es lo que pasa? Esa ira no trabajada comienza a subir por acá, ¿ve? Comienza a subir por acá. Pasa por las emociones, nuestro factor X, y va a nuestro lado izquierdo. Y acá explosiona la ira. ¿Por qué explosiona? Porque yo no la he trabajado, no la hemos trabajado. Pero si yo la trabajo y la analizo, le hago un análisis y llego a la conclusión de dónde sale eso, entonces lo paso transmutado a mi lado derecho. La emoción la convierto en sentimiento. Y al convertirla en sentimiento ya no va a bajar nuevamente acá. Quiere decir que esa basura yo la he eliminado. Ahora, si yo no la trabajo, y como decía, que solamente le estoy trabajando el 20%, la ira va a continuar ahí. Entonces pasa al lado derecho y vuelve a bajar, pasa otra vez por el factor X, vuelve a estar acá. Por eso que no nos explicamos por qué vuelve a salir. Vuelve a salir porque solamente he trabajado el 20%, pero no la he trabajado totalmente. Cuando nosotros trabajamos, va al lado derecho y la emoción se convierte en sentimiento. Quiere decir que en vez de tener la ira, voy a tener piedad, voy a tener comprensión, voy a respirar profundo y voy a tratar de entender a esa persona, ¿no es cierto? Que me activó esa ira. Todo eso tengo que trabajarlo aquí, en mi lado izquierdo, a través de la razón, el raciocinio, todo eso, y lo paso a mi lado derecho, convirtiéndolo en sentimiento. Este lado de acá está lleno de emociones negativas enfermas, que nosotros no lo estamos trabajando.
De ninguna manera la estamos trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que estamos trabajando por entendimiento es lo que nosotros estamos transmutando. Ahora, la pregunta clave, ¿pero cómo hago yo para saber qué cosa hay en ese sótano? O sea, yo realmente no soy psicólogo. No soy psicólogo, no sé cómo llegar ahí al fondo. Hay muchas formas de llegar a ese fondo. Primero, cuando salgan estas emociones, nosotros ya las tenemos que tener consciente que viven ahí, apuntarlas en un cuadernito y tratar de estudiarlas y ver cuál es el antónimo y el sinónimo de esa emoción para yo poder trabajarla. Por otro lado, ¿por qué creen que nosotros hemos nacido en familias? Porque las familias son nuestros mejores maestros que nosotros tenemos. Las familias son escogidas al otro lado y al otro lado dicen, tú estás enfermo de esto y el otro, de tal y de tal emoción, así que vas a nacer en tal familia que te van a activar esas emociones para que tú las puedas trabajar. Nosotros no hemos nacido para criticar al tío. Hemos nacido para mirar al tío y aprender lo que no debemos hacer. Nosotros no hemos nacido para criticar, por ejemplo, a mi papá o a mi mamá. Es para no repetir lo negativo que ellos hacían. Y no para juzgarlos ni prejuzgarlos. Pero también hemos nacido en familias donde el tío o la tía son tan excelentes personas que ellos me van a enseñar a que yo pueda ser una excelente persona. Por eso que nos hacen nacer en familias. Y por eso que nos hacen unirnos con amigos, amistades y gente que pasa por nuestra vida, no por gusto. Todo tiene un porqué en esta vida. ¿Ya? Cuando limpiemos esto, es cuando nosotros vamos a poder evitar el factor X, ¿no es cierto? Y vamos a poder nosotros trabajar ese lado izquierdo y el lado derecho y convertir las emociones en sentimientos. ¿Ya? ¿Quedó claro eso sí? Ya. ¿Otra preguntita? Sí. Creo que en realidad son dos preguntas. Una es para el día a día de cada uno de nosotros. ¿Cómo deberíamos prepararnos al iniciar un día para ir siendo cada vez más conscientes o ir mejorando? Y la otra pregunta es para quienes trabajamos con personas, ¿cómo prepararnos para dar un mejor servicio o para trabajar mejor con la gente? Bueno, dicen que la limpieza comienza por casa primero, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros vamos a ayudar a otras personas, primero tenemos que saber nuestra propia humanidad, conocerla, para poder llegar al corazón y al alma de las personas, ¿no es cierto? Tú has hecho la primera pregunta, que es el día a día. Miren, el ser uno nunca va a recomendar ni métodos, ni técnicas, ni ritos, ni oraciones, ni palabras mágicas, no va a recomendar nada de eso. Los que han leído los libros, pues van a confirmar lo que yo estoy diciendo. El ser uno te dice, en lo que te ha tocado vivir, que tu obra, tu acción y pensamiento y la intención que tú coloques en todo eso sea lo mejor y lo más elevado que tú puedas expresar. ¿Ya? Eso es para comenzar, uno. Segundo, tu trabajo interior. Y cuando trabajas con otras personas, miren, ¿cuál es el futuro de la humanidad? Porque vamos a hablar un poquito del futuro, porque tu pregunta es buena. Es nosotros, o sea, las personas que trabajan con otras personas, generalmente lo hacen por un amor que les nace de poder ayudar a otras personas y poder despertarlas, ¿no es cierto? Pero eso lo estamos haciendo ahora porque la preparación y todo eso no es todavía adecuada, pero hay mucha buena intención y mucha buena voluntad. El universo nos dice, o sea, el ser uno nos dice que esas personas que ayudan a otras se llaman los psicólogos espirituales. Son seres que van a tener que estudiar el alma de la humanidad, o sea,
Llegar al fondo del alma de la humanidad es llegar al fondo de las emociones de las personas. Quiere decir que cuando tú puedas llegar al alma de ellos es cuando estás capacitada de poder ayudar. Y generalmente las personas que ayudan también tienen un equipo de seres que trabajan al otro lado con ella o con él, ¿ya? La buena intención a veces no basta. El amor que uno pueda tener no basta. Hay que tener el conocimiento, entendimiento y amor y trabajar con el equipo astral, que son un equipo de médicos, de psicólogos astrales, que es donde la persona va a tener la capacidad de ir a la sanidad, tanto física como psíquica, porque esos son los verdaderos sanadores, dicen, ¿no? Y tiene que tener esas facultades, ¿ya? Ahora, siempre pedir al universo ayuda, pedir apoyo, pedir que tu amor sea grande hacia ellos, y eso es lo que nosotros debemos de conseguir, ¿ya? Yo creo que la buena intención, lo que uno tiene es bastante para poder guiarlos. Ahora, lo que debe de tratar el que está guiando, ayudando a otras personas es no formar dependencia. Porque la dependencia es lo peor que puede existir, el universo no lo permite. Dependencia significa que las personas se aferren tanto al sanador o a la persona que hace el reiki o que hace todas estas técnicas, que esas personas estén totalmente dependientes. Porque ¿qué pasa? Nosotros hemos sido dependientes de otras creencias. Y no podemos salir de otras creencias para ser dependiente de otras personas. No es posible. O sea, la persona que guía o la persona que habla o la persona que ayuda tiene que, si es un verdadero maestro, tiene que formar otros maestros para que esos maestros caminen solos. ¿Ya? Eso es lo que el ser uno nos enseña. ¿Eh? Ok. Hola, ¿qué tal? Hola. Es increíble que justo lo que iba a preguntar fue lo que explicaste ahí, porque yo de un tiempo a esta parte he tratado de trabajar más la parte espiritual y sé que mi chakra del corazón está súper mal y el primer chakra, que es el que hace contacto con la tierra también, que lo tengo totalmente bloqueado, pero quiero preguntar por qué cuanto más estoy tratando de encontrar la luz, o sea, me he metido a todos los talleres que te puedas imaginar, desde constelaciones familiares y a cuanto hay voy. Y la gente más me ataca porque me dice, por las puras vas porque cada día empeoras. Entonces, no sé qué está pasando, que cuanto más quiero sanarme por dentro, más la gente, ya no sé si tomarlo a lo personal o qué, pero estoy teniendo un montón de problemas en mi trabajo, un montón de problemas con mi familia, me estoy peleando con todo el mundo y supuestamente estoy sanando. Entonces está siendo contradictorio y eso me tiene bien deprimida, ¿no? Porque digo, entonces, no sé, o sea, ¿será que me están poniendo a prueba? Como tú dices, yo lo trato de aplicar, trato de estar en paz, me estoy desconectando de la gente, estoy tratando de limpiarme por dentro y también limpiarme de las malas amistades o gente que no le suma la ecuación. Pero es increíble que cuanto más trato de estar bien y buscar respuestas, más viene la gente a meterme cabe. Entonces, ya no sé, me estoy guardando y acumulando rabia, ira, y en algún momento voy a explotar. Y quiero evitarlo, no sé cómo hacerlo. Bueno, lo que tú sientes lo sienten muchísimas personas. O sea, es efectivamente, o sea, todo lo que estoy haciendo no me está dando el resultado que yo quiero. Ya. Por un lado, creo que ya es el momento, después de tantos talleres y todo lo que has hecho, basta. Ya basta. Ya tienes el conocimiento. Ahora lo que falta es que entres dentro de ti y comiences a practicar lo que realmente has aprendido de todo eso. Pero practícalo con equilibrio. No te alejes de la gente. ¿Por qué te vas a alejar de la gente? Pero no le hables todo el día de esto. No le hables. Sé tú. O sea, mira, imagínense, yo canalizo el ser uno, ¿no es cierto? Canalizo el ser uno hace 12 años y tengo ¿cómo te podría decir? O sea, no le hablo esto a la gente. Mucha gente ni siquiera sabe lo que yo hago.
Ni siquiera sabe. Yo voy a una reunión y todo, hola, ¿qué tal? ¿Qué esto? Bailo, me divierto, esto, que lo... Nadie sabe lo que yo hago. Ni mi familia, con eso te digo todo. Mi familia no sabe que estoy en este momento acá hablando con ustedes o conversando con ustedes. No lo saben. No lo entienden tampoco. Mira, hay un dicho que dice el silencio del sabio. El silencio del sabio no es quedarte la boca callada y no hablar, y no divertirte, no esto, no. El silencio del sabio significa que debes de hablar las cosas en el momento que las debes de hablar y con las personas que lo debes de decir. Ahorita es un basta, ya. Ahorita es un basta. Ve al trabajo, habla normal, diviértete con la gente. La gente no quieren que todo el día uno hable de estos temas. No quieren. Se sienten mal, ¿sabes? Es como el fumador, por ejemplo. El fumador, cuando uno no fuma y el fumador saca, tú comienzas, ay, me fastidia el humo. ¿Puedes apagar tu cigarro, por favor? Por favor, sal allá a fumar, ¿ya? Porque esto que lo... Te vuelves una persona odiosa, o sea, nadie te va a soportar. Sin embargo, él está fumando, ok, te paras tú y te vas tú. Están tomando trago, que esto, que lo otro, y se están divirtiendo en la fiesta, ok, definitivamente es algo un poco denso, ¿no es cierto? O sea, el trago, el alcohol y todo eso, pero hay amor en tu corazón. Y el amor en el corazón significa no que los vas a aceptar, sino que por el amor tú vas a decir, ok, yo estoy acá y me estoy divirtiendo con ustedes, y los estás abrazando y los estás dando un beso. No importa que esté con trago o no, ¿entiendes? Es como, por ejemplo, también ir a un lugar y tú sabes que la persona es muy religiosa y habla de Jesús, de esto, pero tú, lógico, o sea, para mí Jesús fue uno de los más grandes avatares del universo. O sea, para mí Jesús es algo extraordinario, ¿entiendes? Pero cuando tú vas a un lugar, por ejemplo, no le estés diciendo, no, porque el ser uno dice tal y tal cosa, no, porque el ser uno en el capítulo tal y en la pregunta tal dice bla, bla, bla. No, simplemente acuérdate lo que Jesús decía. Jesús nos decía bla, bla, bla. Y nos decía, por ejemplo, dejad que los niños se acerquen a mí, que por... Te adaptas, eso se llama flexibilidad. Y la flexibilidad tiene que ser una de las cualidades más grandes que nosotros tengamos. Entrar, salir, subir y bajar en todas las condiciones que nos toquen el vivir en el día a día. ¿Ya? Eso es. Ahora eres tú. Nosotros somos, acuérdate, nosotros somos. ¿Ya? Con amor. Te cuento una anécdota muy simple. Dice que hubo una persona que quiso desarrollarse, quiso ser muy espiritual. Entonces dijo, voy a dejar el mundo y me voy a la montaña, me vuelvo un ermita, ¿no? Y comienzo a aprender. Esa persona pasó muchos años ahí, hasta que en un momento dijo, ya estoy listo, ya me conozco, ya estoy centrado y estoy feliz de la vida. Y voy a bajar al pueblo para transmitir lo que he aprendido. Cuando comenzó a entrar al pueblo, comenzó a sentirse mal, porque el ruido, las personas, entonces la persona llegó un momento en que casi estaba loco, dijo, no puedo con esto, y se fue nuevamente y se quedó allá. ¿Qué pasa? Si nosotros estamos en este mundo, tenemos que aprender a vivir en este mundo y a vivir lo mejor posible. Entonces, apliquemos la comprensión, el entendimiento. La paciencia, donde termina la paciencia, empieza la comprensión. Entonces no pensemos en ser pacientes con la gente, sino comprender que cada uno tiene su camino, cada uno tiene su nivel, su vibración, su frecuencia. Entonces, en la medida que nosotros vayamos creciendo, vamos a transmitirlo de forma muy sutil. Hay gente que se te va a acercar y decir, oye, quisiera que me digas qué puedo hacer con tal cosa, simplemente porque sienten en ti algo especial, algo diferente, que tú ves las cosas de forma diferente, sin necesidad de estarlo pregonando, simplemente con tu actitud, con tu forma de ser. Exacto, ¿okay? Con el ejemplo. Bueno, Armando, creo que ya es... Sí. ¿Quedan? Dos preguntas. A ver, dos preguntitas más. Una acá y otra ya la señora. ¿Ya? Flexibilidad, por favor. Buenas tardes. Ya. Buenas tardes. Una consulta. El tema
de nuestro nacimiento, si bien es cierto, nosotros somos almas que llegan acá a aprender. Cuando uno llega, en el caso de cualquier persona, es un alma o es un conjunto de almas que llegan acá a aprender en una familia que se encuentra en un nivel de frecuencia igual a la nuestra, o sea, esas almas que llegan, y que en el transcurso de su vida estas almas tienen el objetivo de elevarse. ¿Es el alma el que llega o también puede llegar el espíritu? Porque el objetivo es llegar a formar el espíritu para alinearse a la conciencia universal, que es otra forma de vida en la antimateria, obviamente, que todavía no conocemos y no sabemos qué cosa es. Ya. Bueno, el conjunto de energías, pensamientos forma un alma, ¿no es cierto? Y el conjunto de almas forma un espíritu. Eso ya lo hemos visto. Ahora, ¿qué es lo que el alma necesita? ¿No es cierto? Eso sería tu pregunta. Cuando nace, ¿qué es lo que se encarna? ¿No es cierto? ¿Se encarna el alma o se encarna el espíritu? Ok. Nosotros durante nuestras vidas, no muchos, pero todos, que bueno, más o menos, o sea, no podemos decir quién o qué, ha concebido a su espíritu, ha gestado y concebido a su espíritu. ¿Qué cosa quiere decir eso? Quiere decir que el alma, llegada a una vibración adecuada, de vida tras vida, llegó a un punto en que estaba preparada para concebir su espíritu. ¿Cuándo concibe su espíritu? ¿Qué cosa es el espíritu entonces? Es toda esa vida, esa recopilación de vidas, pero es lo positivo y elevado de la recopilación de esas vidas. Porque el alma que no tiene esa elevación, que simplemente es evolución, se queda en el cuerpo, se queda en el planeta, se queda en esta materia. Cuando ha llegado a una frecuencia determinada, esa alma que se ha nutrido de conocimiento, entendimiento, amor y todo, concibe su espíritu. ¿Y dónde lo concibe? En la glándula pineal. ¿Ya? Entonces, en la glándula pineal es la matriz, el útero del espíritu. Ese espíritu, cuando nosotros desencarnamos, vamos a llevar esa alma de todas nuestras vidas, ¿no es cierto? Y vamos a llevar a nuestro bebé espíritu. Pero ese bebé espíritu puede tener 1 mes de gestación, 2 meses de gestación. Vamos a compararlo, por ejemplo, con el embarazo de la mujer, que son de 9 meses. Ese espíritu que va con esta alma supongamos que tenga 3 meses de gestación. En la próxima vida, el alma encarna nuevamente y trae a sus bebés de 3 meses. Y mientras que el alma ocupa todo el cuerpo, el espíritu solamente se queda acá, ¿ves? En la glándula pineal. Sigue gestándose en su útero, que es la matriz para poder, digamos, formarse. En pocas palabras el alma es la matriz del espíritu. El cuerpo es la matriz del alma y el alma es la matriz del espíritu. ¿Ya? Esa vida, por ejemplo, en esa vida tú aumentaste tu vibración, tu bebé espíritu se alimentó muy bien, llegaste al 4.º mes de gestación, vuelves a salir, cuando regreses traes a tu bebé de 4.º mes. Ahora, cuando llegamos al 5.º mes y estamos para entrar al 6.º mes, es cuando nos vamos ya a la ciudad interna. ¿Ya? Al 6.º mes ya no regresamos acá. Ya salimos. Ahora, cuando el alma entra en el cuerpo se llama encarnación. Y cuando el espíritu entra en la glándula pineal se llama reencarnación. Son diferentes. Está reencarnando, ¿ya? Y el alma encarna. Eso es, ¿ya? ¿Ok? Otra preguntita que sí. Bueno, primero agradecerte. Lo había pedido el libro y justo me lo dieron. ¡Ay, qué maravilla! Pero justamente tiene que ver con... Yo años que participo en canalizaciones, no que yo sepa canalizar, yo la recibo. Ya, claro. Y en una de las sesiones me dijeron que me iba a llegar un libro, pero
fue Mary, ¿no? Tu compañera. Sí. Ella fue la que justamente a raíz de eso me dijo que en la tercera carátula estaba la respuesta del amor, ¿no? Y cuando yo vi el libro que tenía Mary, tenía no es el mismo ahorita que tengo acá en la mano, las mismas, en la parte de atrás estaban los símbolos, ¿no? Esto que parece una neurona, el número 6, y también donde está clasificado las partes de la cabeza, ¿no? Entonces, ahorita que estoy viendo, no tiene la misma carátula. Pero están adentro. Sí, sé que están adentro, ¿no? Entonces, por un lado es que ahí estaba la respuesta de encontrar el amor. Por eso es segunda vez que yo estoy leyendo los libros para poder analizar de nuevo el primero y encontrar exactamente de cuál de ellos a lo que se referían, ¿no? Eso es por un lado. Y lo otro es que justamente hablando de las emociones, nosotros en la vida actual se activa algunas emociones que tienen que ver con vidas pasadas, ¿no? Sí. Y en las canalizaciones, la información que he recibido a través de todo este tiempo es que necesitamos trabajar nuestras vidas pasadas para poder ir limpiándonos, y en los libros también lo mencionan, ¿no? Ya van como 7, 8 vidas pasadas que sé de dónde procedo y por qué a veces se activa algunas emociones en la actualidad, ¿no? Digamos, ¿cuándo es que terminamos de limpiar esas emociones en nuestra vida para poder estar, entre comillas, limpios, ¿no? Y ya que no aflore ante una situación X emociones sino sentimientos? Esa sería mi pregunta. Cuando ya no surgen, pues, ahí es donde te das cuenta, cuando ya no surgen. Cuando tú te das cuenta, por ejemplo, que esa ira que nosotros hablamos, nosotros vamos a tomar otra vez este ejemplo, salió la ira, pero te das cuenta que ya no sale la ira, que simplemente tú tienes amor, comprensión, tienes, no sé, o sea, eres una persona en armonía, en paz, todo eso, ahí te das cuenta cuando esa emoción ya no va a surgir, que ya la trabajaste, ¿ya? Van a surgir la que no has trabajado, esa es la que van a surgir, y van a estar ahí a la flor de piel. Ahí las vas a reconocer. Son las más cercanas, las que más tienes que trabajar son las primeras en surgir. Esas, apúntenlas en un cuadernito y trabájenla y vean, estudienla, porque esa es, apenas salga ya lo sabes ya. ¿Ya? Eso es. Ya. Hola, yo creo que siempre he sido feliz, sé que siempre he sido feliz. Pero no sé por qué en esta vida que me ha tocado he empezado a sentir mucha vergüenza. Me ha tomado todo este momento para hacer mi pregunta incluso. Y además, este cuerpo que tengo a veces mis formas son a veces muy poco entendidas y mi propia vergüenza hace que no me dé el tiempo de explicarme. Y no me explico. Y ha pasado un montón de momentos, hace un rato que hablaste sobre la mariposa oscura. Esa vergüenza mía, esa forma de no poder comunicarme totalmente, de sentir esto, de dejarlo ser simplemente, hace que a veces me identifique con cosas que estoy seguro que no soy. Pero... ¿Negativa? Sí. Y sé que no va por ahí. Pero es imposible no dejar de sentirlo y no saber que no va por ahí, pero me gustaría saber un poco más sobre estas mariposas oscuras y sobre este lado oscuro, porque sé que no soy eso, pero es imposible en esta vergüenza no salir de ahí. Muchas veces esa parte oscura, porque tú has dicho, ¿no? Yo estoy seguro que no soy eso y que no lo quiero ser. ¿No es cierto? Tú no lo quieres ser, pero surge, ya. Lo traes de otras vidas, Mira, quizás en otra vida tú has sido brujo, pero eras un brujito malo, eras un brujito, digamos, de aquellos que tú hacías tus maldades por ahí. Pero a través de tu encarnaciones y todo ese proceso, digamos, de encarnación, tú has ido entendiendo
que eso no te está conduciendo por el camino correcto. Estás rectificando y tienes facultades. Tú tienes facultades, ¿verdad? Ya. Esas facultades te las han dado, ¿para qué? Para que las uses bien, que las uses correctamente, porque esa es la prueba que tienes que pasar. Cuando nosotros recibimos facultades, no solamente las recibimos porque las merecemos o porque, el universo me premió. No, esas facultades las traes de otras vidas, pero tienes que saber utilizarlas bien. No es el dominio, ni vamos a adivinar lo que dice la persona y lo llevas todo para el fenómeno. No, lo que tú has venido a trabajar acá es tus facultades que tú tienes, pero para llevarlas por el camino correcto. ¿Ya? La mariposa de noche, no eres mariposa de noche, pero estás en una crisálida. En esa crisálida tú puedes hacer el cambio. Ahí está. Nosotros podemos hacer el cambio en la crisálida, pero ya no cuando salimos. Cuando salimos, entonces vamos a ser mariposas de noche. La crisálida es cuando la mariposa se envuelve en su capullo, el capullo, ¿no? Se está convirtiendo. Capullo, crisálida, es lo mismo, ¿no? Entonces, ahí es cuando el capullo, que tú estás ahorita en tu capullo, pero ahí está la cuestión de todos nosotros, el estar en el capullo, ahí está el libre albedrío. O me convierto en mariposa de noche o me convierto en mariposa de día. Esa duda que tú tienes, esta que tienes, es eso, es la conciencia que tú estás adquiriendo en esta vida que te va a permitir ser una mariposa de día. Tú tienes que luchar contra eso y utilizar tus facultades para el camino correcto. Y ahí lo vas a conseguir, ¿ya? Pide fuerza al universo, pide fuerza a tu alma, pide fuerza. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros vamos a poder, trabajarlo interiormente. ¿Viste? Cada uno viene por algo. Cada uno viene por algo. Y cada uno tiene que trabajar ese algo. ¿Ya? Pide al universo, el universo te va a ayudar. Ya. Entonces, la última. ¿Ya estamos ya? Uy, ya estamos. Uy, Dios mío. A ver. Pero cortita, a ver, cortita. De repente solamente es un agregado de repente, ¿no? Todos tenemos un lado lumínico y un lado oscuro. Todos. Nadie en este mundo deja de tener eso. Así es. Pero el tema es, para mí, como yo lo veo, no conflictuar con el lado oscuro, sino integrarlo. O sea, se trata no de ser ni negativo ni del otro lado. Se trata de integrar, ¿qué significa para mí? El libre albedrío, que es el que propone esa situación, de integrar los dos elementos que están allí, sin conflictuar, sin ir al conflicto, sin ir a la guerra con eso, porque entonces entramos en el término de la guerra, ¿verdad? Ese es un término a menos que yo lo aprendí y me dio buenos resultados. Por otro lado, aquí escuché el joven, me da mucho gusto que es bastante joven y que tenga todas esas inquietudes, y eso ya es una condición que me da mucha alegría, porque además necesitamos gente que se cuestione, que vea la claridad de las cosas y que sepa que tiene ahí que resolver algo, ¿verdad? Claro. Eso es algo impresionante. ¿Cómo sabemos lo que es la luz si no sabemos lo que es la oscuridad? Así es, ¿no? Entonces tenemos que conocerla. Ya eso por un lado, y por otro lado se habló también de las vidas pasadas. Yo creo que nosotros somos aquí y ahora la síntesis de todo lo que hemos vivido antes. Claro. Por tanto, si alguna vez es importante de repente recalcar alguna vida anterior por alguna cosa, yo creo que más importante es centrarnos en lo que somos actualmente, porque no somos más ni menos de lo que hemos sido antes. Claro. Eso es todo lo que quería agregar. Sí. Muchas gracias, muy lindo. Muchas gracias. Sí. Oye, que sí. Del 2014 vamos a comenzar a hacerlo el próximo año, ¿ya? A partir de, porque ¿sabes lo que pasa? Mira, sí, verdad. El 2014 vamos a tener enero, febrero, que pues propiamente estamos de vacaciones, entonces a ver si comenzamos a hacer unos talleres o unas charlas a partir de marzo, ¿no es cierto? Y ahí vamos a hablar ya conscientemente lo que es el alineamiento cósmico, porque no solamente es el alineamiento cósmico de nosotros,
del planeta y del cosmos. Entonces todo eso lo tenemos que tener bien para que cuando llegue el 7 de julio nosotros estemos alineados totalmente a eso. ¿Ya? Disculpa que no te lo haya podido responder, pero sí, vamos a trabajarlo bastante el próximo año. Sí. Yo, por ejemplo, quiero saber si el libro está solo en español. Sí, el libro está solo en español. Sí. No, pero en la web lo encuentras en inglés. Esto que dice que fue la editorial fue en Sao Paulo, Brasil. Ellos son muy espíritas y yo vivo en Brasil. Sí. Mi suegra es espírita y me gustaría mucho que lea el libro, solo que intenté buscarlo en internet en portugués y no lo encontré. No, en portugués no hay. Mire, pasa una cosa extrañísima con estos libros, que hay mucha gente que se han ofrecido para hacer las traducciones. Ustedes no se imaginan, sueco, alemán, portugués, inglés, todo. Sin embargo, comienzan el primer libro y lo abandonan. Lo abandonan. Entonces, ¿sabes qué? Yo al principio pedíamos colaboradores para hacer las traducciones en inglés, en otros idiomas, hasta que entendí que no debía de pedir nada. Que si el universo lo estaba llevando de esa forma, por algo será. Y no se olviden que la puerta dimensional está aquí, ¿ya? Tal vez tenía que salir en español. Y inclusive en los libros nos hablan por qué tiene que salir en español, o sea, lo explican. Ya no pedimos más colaboradores, ahora lo que el universo decida. Muchas gracias a todos, ¿ya? Ahora le va.